bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Entre Colegas y Café. La verdad que estamos muy emocionados, darle la bienvenida a cada uno de ustedes por estar viendo este capítulo y bueno, invitarlos, si es que aún no ven los capítulos anteriores que están buenísimos, invitarlos a darle like, ¿cierto? Ver nuestros videos, suscribirse ahí con la campanita para que reciban todas las notificaciones de nuestro canal. Y bueno, también agradecer, como ya se habrán dado cuenta, estamos en otro spot, ¿cierto? Otro lugar grabando. Agradecerle, ¿cierto? A Café Ventura, que nos abrió la puerta, ¿cierto? A su dueño también, Brian Bobadilla, para que puedan ver, venir, ¿cierto? Y disfrutar de su café. Y bueno, no puedo seguir, ¿cierto? Si no presento, ¿cierto? A mi colega, ¿cierto? A mi compañera, que a todo esto estamos de día, así que le quiero dar, ¿cierto? Sí, le quiero dar, ¿cierto? A todos los que quieren. Le quiero dar el pase, ¿cierto? A mi colega, a mi amiga, a la grande y única y nuestra Daniela Castillo. Hola, ¿cómo están? Hola, Rodri. Oye, hoy día, bueno, qué rico que estamos en un lugar nuevo. Sí. Y quiero presentarte el tiro entrando a nuestra gran invitada. Sí. Gran amiga, además. Sí, estamos muy emocionados porque... Algo habíamos dicho, ¿cierto? Sí, habíamos adelantado algo el capítulo anterior, así que bueno, muy emocionados de poder darle todas esas preguntas que tenemos preparadas, que queremos saber mucho, así que... Ay, yo tengo muchas preguntas. Sí. Bueno, la voy a presentar. Ella es la doctora Cecilia Amigo, es médico internista broncopulmonar, tiene bastante experiencia, no vamos a decir cuánto, una gran médico, ve a mucha gente, pero se vino desde Santiago, ahí vamos a tratar de preguntarle algunas cositas. Así que aquí les presento a la doctora Amigo. Ceci, bienvenida a nuestro podcast. Bienvenida. Gracias por la bienvenida. Oye, Rodri, antes te vamos a contar, Ceci, que aquí estamos en un café, tú pediste un matcha, nosotros pedimos un chocomenta. Sí. Y vamos a probarlo. Sí, hay que probarlo ahí para hacer el salud. Lo probamos y hacemos salud porque sí, hay que hacer salud con café. No nos queda otra. Bueno, chocomenta, yo no lo había probado nunca. Yo tampoco, está bueno. Me quedó un poco dulce. Pero rico. Sí. Bueno, para empezar, ¿cierto? Estamos muy emocionados de empezar aquí, ¿cierto? La entrevista de nuestra doctora Cecilia. Bueno, primero darle la bienvenida, ¿cierto? Y preguntarle ahí que nos cuente un poco, si nos quiere contar un poco de su vida, de a dónde vive, dónde estudió, cómo, por qué eligió ser el médico. ¿Por qué estás aquí? Sí, porque está... A ver, elegí ser médico porque siempre pensé que uno podría ayudar de una manera y hacer una diferencia en la vida de alguien. Creo que como médico nos permite como hacer una diferencia y ayudar a las personas a sanarse y si no sanarse a consolar y a pasar por los duros momentos que una enfermedad tiene y al mismo tiempo ojalá prevenir las enfermedades y que eso es algo mucho más loable a mi gusto. Cuando uno puede acercarse a alguien, prevenir sus enfermedades, también está todo el lado bueno de decirle a alguien estás sano y también, bueno, lo malo de decir estás enfermo. La parte más difícil. La parte más difícil, pero en ambas partes uno cumple un rol importante y eso para mí por lo menos ha sido lo que ha sido satisfactorio en mi camino médico. Ceci, ¿y tú eres de Conce? Yo soy de Concepción, nunca ejercí en Concepción, ejercí en otros lados. Finalmente me fui a Santiago, estuve bastante tiempo allá, como 10 años, y hace 2 años volví a migrar a Concepción. Y ya que nos quedamos por el bien de los penquistas. Nos quedamos en esta ciudad, así que vuelta a enamorarme de la ciudad, así que... Por ejemplo, hoy día de lluvia, un día total y absolutamente sureño. Oye, día de lluvia, uno como que relaciona frío con resfrío. Claro, lo que pasa es que... ¿Es así? ¿No es así? Sí. ¿Tienen más consultas por resfrío en el invierno? O sea, efectivamente, al parecer sí, pero... Es un gran mito ese. Es verdad, no es verdad. Sí. En invierno hay la conglomeración de gente, lugares más cerrados, la gente tiende obviamente a irse a lugares más calentitos, está más tiempo en las oficinas. Y además de eso, obviamente hay mayor virus circulante. Y asociado a eso, hay una disminución de la capacidad de los cilios, que son como unos deditos que tiene la tráquea, o sea, no la tráquea, sino que los bronquios, de poder ascender los mocos y poder limpiar la vía respiratoria. Sí, eso disminuye, se lentece con el frío y eso disminuye el clearance mucociliar y eso hace que favorece, aparte de tener lugares más confinados, de que hay mayor circulación viral, además de eso hay fenómenos
como la disminución de la velocidad de los cilios, que impide que se limpie el pulmón a la misma velocidad, y eso favorece a que haya más resfrío. ¿Y cuáles son los resfríos o los virus más comunes que estamos enfrentándonos ahora en este momento? Generalmente hay como distintos picos en el año. Se nos ha sumado COVID a los típicos picos del año. En este minuto estamos con sincicial, pero el que está predominando ahora es el virus influenza, así que los invito a todos a vacunarse, los que no lo han logrado. Yo me vacuno mañana, lo prometo. Oye, no. Por favor, vacúnense, las vacunas salvan vidas. Sí, es verdad, qué importante eso. Y pre-pandemia, ¿cómo era quizá el tema de las enfermedades? ¿Qué es lo que se veía más en la ¿Han consulta? variado ahora? Bueno, hemos vuelto a la circulación habitual, pero siempre hay un grado de COVID dando vuelta, que se estima entre un 5 y un 10% de pacientes COVID. En el verano tuvimos un pic de COVID y se ha ido sumando al resto de los virus. Durante la pandemia solo había circulación de COVID, muy poca coinfección, que era que había COVID más, por ejemplo, influenza o más sincicial, pero lo que vimos es que desaparecieron todas las virus habituales y solamente habría predominancia de COVID. Que fue lo que Oye, vimos en Ceci, ¿y cómo ves tú que ha afectado en el fondo todo esto de en las enfermedades? Efectivamente, una persona que fuma son más propensos a tener enfermedades broncopulmonares, resfríos más complicados. ¿Cómo influye? Porque finalmente los que son fumadores dicen, ay, pero si un cigarrito no me va a hacer nada, si ya estoy resfriado, o como que no influye. ¿Cómo crees tú, cómo nos podrías decir que influye? Bueno, el tabaco tiene una importancia a carga de la salud mundial. Es la tercera causa de muerte de las enfermedades asociadas al tabaco, entre eso está el EPOC, y lo que produce al final de cuentas es un cambio en la conformación del bronquio, que hace que un epitelio delgado, que es como bien finito, se vuelva un epitelio más gordo, y eso hace que haya una mayor transformación de las células, y de repente una de esas células se vuelve loco y se vuelve cáncer, y al mismo tiempo, al engrosarse las células, se produce más moco. Y cuando uno produce más moco, eso al final de cuentas, que es la típica tos del fumador en que la persona expectora todos los días o expectora más de 2 semanas por más de 2 años, se considera que el paciente tiene bronquitis crónica. Y eso es un estado que nos favorece a tener infecciones. Además de eso, el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad directamente proporcional al tabaco. Hay otras causas como la biomasa, sobre todo acá en el sur, pero eso hace que uno esté más predispuesto a tener infecciones, y que son unas infecciones que son, así como están las crisis de asma, hay crisis de EPOC, que se llaman exacerbaciones. Y las exacerbaciones, una exacerbación te lleva a otra exacerbación. O sea, ¿Y cómo que se van sumando? Se van sumando, se van agregando y se van acortando los periodos. Y cada exacerbación tiene mayor riesgo de hospitalización, y cada hospitalización tiene mayor riesgo De rehospitalización. de morir. Entonces, al final de cuentas, las personas, siendo la tercera causa de muerte, la causa de muerte de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas es una seguidilla de situaciones que al final llevan a que el paciente no se muera se muere de enfermedades cardiovasculares. Porque cuando la persona fuma y se produce también el efecto de las enfermedades pulmonares crónicas, se produce una inflamación. Esa inflamación libera citoquina, libera ciertas sustancias, y esa sustancia a nivel cardíaco produce infartos. Entonces yo puedo tener una infección y hospitalizarme, por ejemplo, por una neumonía, y finalmente terminando por un infarto. Y alguien dice, no, se murió un infarto. No, se murió porque, como fumaba, hizo una exacerbación de EPOC, finalmente se hospitalizó, se inflamó, le dio un infarto y finalmente terminó falleciendo. No murió por del infarto. O sea, en el fondo murió del infarto, pero lo que lo llevó al infarto fue fumar. Fue fumar. Y esto puede ser en infartos cerebrales o infartos cardíacos, que son las principales causas de fallecimiento en los pacientes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sin contar que el tabaco, un 1% solamente de los cánceres de pulmón se desarrolla sin ambiente tabaco, el otro 99% de los pacientes fuman. Entonces siempre dicen, bueno, yo conozco a alguien que no fuma y tiene cáncer. Lamentablemente está en ese 1%, pero el 99% de nuestros pacientes que tienen cáncer pudieron haberse evitado. Y finalmente esa es la primera causa de muerte que uno está viendo actualmente, el cáncer de pulmón. Y ahí es donde es importante, uno, dejar de fumar, y si yo no dejo de fumar,
así como está la mamografía y la colonoscopía, como tengo que hacerme sobre los 50 años, un escáner sin contraste todos los años. Todos los años. Todos los Las personas que Las fuman. personas que fuman. Y así uno puede detectar los nódulos pulmonares, que son como esta etapa de pre-cáncer, o un cáncer pequeño, que al final uno logra extraerlo. Y porque si yo me demoro 2 a 3 años, ese tumorcito, ese nódulo pequeño que medía menos de 1 centímetro crece, y ya finalmente las terapias son más paliativas. Para hacer este examen necesita una orden específica, tiene que dársela a un médico broncopulmonar. No, puede ser cualquier médico que pueda tener acceso, un médico general. Generalmente estamos en vías de hacer más instrucciones sobre la prevención del cáncer de pulmón. Como falta de prevención Claro, que eso es lo que nosotros tenemos que visualizar, porque cuando a una persona, por ejemplo, le sale un nódulo en un escáner, sea benigno o maligno, la persona también toma conciencia de que el fumar lo lleva a eso. Claro. Entonces, muy distinto, se asusta, pero con justa razón. Claro. Estábamos viendo que las personas que fuman tienen hasta 60 veces más riesgo de tener cáncer que una persona que no fuma. Entonces, estamos viendo que ese tipo de cáncer, asociado además, que al producir cierto tipo de cambios celulares, favorece también a distintos tipos de cáncer. Cáncer de mama, cáncer de vejiga, cáncer de próstata, cáncer de todo lo que es el labio, laringe, faringe. Entonces uno dice, no me morí de cáncer de pulmón, sí, pero tienes todo este riesgo de otro de cáncer. Y eso uno lo visualiza, o sea, de las pacientes con cáncer tú empiezas a hacer como un screening de cuántas pacientes fuman y el porcentaje no es menor. Entonces... ¿Cuál es el componente del cigarro, digamos? ¿Qué es lo que causa la nicotina o el tabaco? ¿Se sabe cuál es como Bueno, hay diferentes sustancias que produce el cigarro en sí, pero desde la combustión que produce el cigarro hasta los diferentes elementos que libera son cancerígenos. Entonces, el vapeo, que es otra cosa de que ¿Qué es lo que yo quería preguntar? Porque mucha gente dice, no, pero si ahora yo estoy vapeando, entonces no, como que no hace mal, puedo vapear en cualquier parte, hoy día está aceptado vapear dentro de un restaurante, dentro de un café, y muchas personas piensan que el vapor es mejor o menos peor que el cigarro. Bueno, eso relativamente ha cambiado. La verdad que vemos poco efecto a nivel general, porque menos de un 1% de las personas fuman vapor. Entonces el porcentaje es poco, pero viendo un estudio hoy del año 2017 al año 2020, murieron 60 personas por vapear, o sea, fallecimientos, y más de 2.500 hospitalizaciones. ¿Esas personas son personas que eran gran fumadores antes o no necesariamente? No está descrito eso. Lo que sí está descrito es la asociación de vapeo y cigarro con cáncer, por ejemplo. Si en un estudio de 25.000 personas, cuando vieron el riesgo de cáncer, las personas que compararon las que no tenían cáncer con las que tenían cáncer de pulmón, vieron que aquellas personas que tenían cáncer de pulmón y vapeo tenían 58 veces más riesgo de tener cáncer de pulmón que aquellas que solo fumaban, o sea, que no fumaban. Y de las que fumaban tenían 14 veces más riesgo de aquellos que no fumaban. Y cuando hicieron como todos los cambios, bueno, los que se murieron de infarto, hacía como un 40%, 40 veces más de riesgo que aquellas personas que fuman y vapean versus 10% de aquellas personas que solo fuman. Entonces, al parecer, el vapeo favorece o acelera los procesos oncogénicos, favoreciendo el desarrollo del cáncer. Por lo tanto, tiene efectos nocivos del cáncer. Hice mi tarea, Daniel. Muy bien, estudió la doctora. Buen dato, ahí, para que tengan en cuenta lo que usan vapor y lo que piensan que no hace tanto daño quizás que el cigarro, pues así que buen dato. Sí, es catastrófico porque hay unas reacciones que se llama EVALI, que es como una injuria aguda del pulmón que lleva rápidamente a la falla respiratoria y con un fallecimiento importante. Se asocian más pacientes sí que vapean THC que los que no que de tabaco, pero el riesgo de fallecer por un vicio que al final de cuentas es ocasional, la verdad que también es el riesgo muy elevado. Y es tan tonto porque en realidad es algo que uno puede prevenir. Nosotros nos hacemos la mamografía, los hombres se hacen los exámenes de próstata, de una manera de prevenir.
Pero esto también sería prevenir, o sea, dejar de fumar o de vapear también sería una forma de prevenir en vez de estar haciéndonos un examen. O sea, yo siempre digo a mis pacientes que es el único remedio que se pueden dar a ellos mismos. Y que es bueno, bonito y barato, porque al final de cuentas dejar de fumar no te requiere ningún gasto en la mayoría de los casos. Ahora, hay un porcentaje de casos que requieren ayuda y para eso uno ha estudiado igual y se forma, donde uno evalúa diferentes medicamentos. Ya hay distintos tipos de terapias. Bueno, las tabacaleras en Chile son un negocio bastante bueno, entonces hay de los medicamentos que ayudan a dejar de fumar, hay pocos en Chile. ¿Y son efectivos? Bueno, ahí depende, cada terapia tiene su porcentaje de ayuda, ¿ya? Siempre digo a mis pacientes que yo les puedo ayudar en todo lo que es la adicción física, pero la adicción psicológica es trabajo de ellos. Y pacientes que están pasando por depresión, que de repente están viviendo como cuadros emocionales muy intensos, no se recomienda dejar de fumar. Hay que derivarlos al psiquiatra, pero al mismo tiempo decir, mire, en este minuto usted no puede dejar de fumar, pero cuando ya estén mejor las cosas, es recomendable. También lo otro es la carga tabáquica. No es lo mismo alguien que fuma 2 cigarros a la semana, a alguien que fuma 40 cigarros o que fuma 5 cigarros, pero desde hace 40 años. Entonces, eso también te lo da la práctica un poco, pero aquellas personas que tienen mayor carga tabáquica, o sea, fuman más, les va a costar más, porque la adicción física es mucho más importante o tan importante como la psicológica. Y una de las cosas para poder decir si estoy muy adicta al cigarro o no es si me levanto en la mañana fumando. Si yo paso menos... Oh, yo eso lo encuentro terrible. Hay personas que se despiertan y en la cama fuman. Sí. No, más. No, y verdad. Esto es malo, pero sí. esto es más malo. O sea, sí, esto es malo. Pero si pasan 12 horas desde la noche a la mañana y tú fumas en la mañana porque tu nivel de nicotina bajó, entonces tu grado de adicción es muy alto. Muy alto. Y esas personas requieren medicamentos. De ahí donde hay diferentes medicamentos. Eso también te iba a preguntar. Los medicamentos que no es que uno decida o el paciente decida qué va a usar, porque yo he escuchado de los parches de nicotina, los chicles. ¿Es la persona la que decide o es el médico el que decide? Siempre es que decida, o sea, el hecho de dejar de fumar, por ejemplo, está establecido que si el médico le dice a una persona deja de fumar en cada consulta, un porcentaje no menor va a dejar de fumar. Ya. Solo porque su doctor le dice, mira, te va a dar cáncer, mira, te va a producir una insuficiencia respiratoria. Hay mayor muerte inclusive súbita de lactantes con el cigarro. Uno ve también que aquellos padres que fuman, los niños se enferman más. Eso está descrito. Entonces, a veces no es solamente el daño personal, sino que el daño familiar que hace el cigarro. O sea, no solamente el tabaquismo activo, sino que el tabaquismo pasivo también no deja de ser. Y es algo que también se subestima. Afortunadamente ya es más raro que la gente fume en la casa, cada vez la gente sale a fumar afuera, pero igual el olor también provoca en los niños aumentos de infecciones respiratorias. Y hay una correlación en ese punto que decía que si el médico le dice al paciente que deje de fumar, ¿hay alguna correlación en la edad del paciente? Por ejemplo, si es un paciente más de adulto mayor, quizás es más difícil que lo deje. No, hay unas etapas que se llaman contemplativa, precontemplativa, y uno identifica al paciente. Entonces, aquella persona que de repente está en una etapa y dice, sí, en una de esas dejo de fumar, a esa persona tú le dices, sí, tienes que dejar de fumar, esa persona está en una etapa precontemplativa, ya está pensando. Está dispuesta, por lo menos tiene el... Entonces, si alguien le dice, deja fumar porque te va a dar cáncer, o por ejemplo le sale un nódulo en el pulmón, o le sale alteración, y uno dice, oye, mira, necesito que te haga un PET-CT o que te haga este examen porque lo más probable es que tengas cáncer o existe una posibilidad de que tengas cáncer, la persona va a dejar de fumar. Y otras personas que están en una etapa ya de rechazo, en la cual a pesar de que se infartan, a pesar de que tienen cáncer, no van a dejar de fumar. Entonces hay que identificarlo y eso obviamente te lo da la experiencia, sí, pero pues, independiente de eso, uno a todos los pacientes le dije deja fumar, independiente de que se molesten. Hay pacientes que se molestan cuando uno les dije esto no está bien, pero no está bien. Oye, Rodri, ya para que la doc pueda tomar un poquito de su café, para que no se le enfríe. Te quiero contar algo que me pasó a mí. ¿Ya? Fui a ver a una paciente con cáncer de pulmón, hospitalizada. Yo me imaginé que en realidad ya, por supuesto que se había olvidado del cigarro, que ya no había nada más que... Y llego, me presento,
se sienta en la cama de la clínica y debajo de la espalda tenía el vapor. Te lo juro, está con oxígeno en las noches. Y se siente y tenía el vapor. Entonces, de repente, el nivel de irresponsabilidad en personas que ya están enfermas, que ya están incluso diagnosticadas con una enfermedad que puede ser un grado 4, incluso con una metástasis, y que sigan vapeando, es como que... Bueno, hay una disociación completa entre lo que yo estoy viviendo y ahí también tiene que ver una parte del duelo de esa enfermedad donde hay una negación. Entonces, cuando yo estoy en etapa de negación, yo también no tomo conciencia. Y ahí es donde también la ayuda psicológica. Por eso es muy importante un equipo multidisciplinario, y porque caso a caso hay personas que van a dejar de fumar y le digo, mira, te va a dar cáncer. Y alguien que tiene 40 años, 50 años y que además de eso tenemos cada vez niños más tardíos, y uno dice, mira, tienes que llegar a los 80 años y bien, no puedes fumar, te va a dar cáncer, te vas a morir. Y ahí es donde uno crea conciencia del daño personal y del daño también familiar que puede crear, sobre todo las personas que son cabeza de hogar, que es como súper importante. Ahora, una persona más añosa de repente cuesta que dejen de fumar, pero también hay personas que lo tienen más elaborado también, porque a medida que vayan pasando los años la gente dice, bueno, en algún minuto voy a tener que dejar esto o me va a dejar a mí. La conciencia de que la muerte está más cerca de repente también pesa más. Sí, no, porque he escuchado varios casos que gente mayor que, no sé, termina enfermo, hospitalizado, y el doctor le dice tienen que dejar de fumar, y ellos dicen, no, yo quiero seguir fumando. Claro, porque no están en la etapa de pensar. Pero si uno de repente los va insistiendo, le dice, mira, esto no es por molestarte, no es que yo quiera, yo le digo, yo no fumo, yo no soy yo la que va a vivir esta enfermedad. Y ahí es donde uno dice, mira, tú vas a sufrir. Y pucha que es complicado, porque nosotros vemos también pacientes que están con oxígeno, que no hay ninguna gracia tener que ponerse por hora oxígeno, a veces, no sé, pues 12 horas diarias, que tienen que estar en la pieza, o que si no pueden correrlos muy pesados, viven solos, o tener que andar con este tanque portátil. Yo creo que la sensación de ahogo, de falta de aire, creo que esa es como la peor sensación del mundo. Como que te pusieran una bolsa de plástico en la cara, no hay nada que te ayude. Y eso también a veces nos favorece también que la persona deje de fumar cuando está sintomática. Pero cuando no está sintomática, cada persona del equipo de salud, usted fuma, no fuma, es súper cortito, 5 minutos para decirle, mire, yo le recomiendo que deje de fumar, sería bueno que dejara de fumar, vaya a ver a la doctora Amigo para que le deje de fumar. Y bueno, hablando un poco de la gente que, bueno, yo sé que el cigarro siempre va a afectar la enfermedad respiratoria, pero quizá una persona que no fuma, ¿algún signo de alerta que sea importante que lo lleve para consultar? Bueno, hay personas, como les dije, un 1% de los cánceres de pulmón no están relacionados con el tabaco, y ahí lo que principalmente pasa son los síntomas que el pulmón puede ofrecer, que es la tos, pacientes que tienen tos crónica, que llevan mucho tiempo, inclusive hay pacientes que están tratados por neumonía, 2, 3, 4 neumonias, y cuando uno de repente hace un escáner, un PET-CT, ve que bajo esa neumonía hay un cáncer. La baja de peso, siempre personas que tienen más de 5 o 10 kilos sin intención, o sea, claro, no hay una dieta de por medio, sino que yo inevitablemente a través de las neoplasias se generan sustancias que me quitan el hambre y yo bajo de peso. Entonces la baja de peso, siempre consultar un servicio de urgencia cuando haya secreciones con sangre, eso no es normal, es algo absolutamente una alerta importante. Y lo otro es la dificultad respiratoria. La persona se empieza a cansar cuando hay una secreción. ¿Estas secreciones con sangre tiene alguna diferencia si sale la sangre? Ya no vamos a entrar a picar. Sale, ya, tose, y sale sangre oscura o sale sangre roja. Mira, para mí no hay mucha diferencia. ¿Ya? Lo que sí la diferencia es cuando yo toso y por toser me salen algunas rayitas de sangre. Así como un puntito. Pero si yo boto sangre,
en la cantidad que sea, vaya a haber un médico. Eso es un signo de alerta, es súper importante reconocerlo. Sí, obviamente uno puede tener hemorragia epistaxis, que son hemorragias nasales que van para atrás, etcétera, etcétera, pero que el médico lo va a saber determine. distinguir y va a consultar frente a estos hay signos y enfermedades graves asociadas a la hemorragia. O sea, está el cáncer, está la tuberculosis y las hemorragias alveolares. Las hemorragias alveolares, que son unas enfermedades en que hay hemorragia en el alveolo, en el pulmón, también genera bastante mortalidad. Y por eso es importante que frente a esa alarma la persona se acerque al servicio de urgencia. Con mascarilla. Con mascarilla, por favor. Para evitar... Sí. Ceci, ¿qué opinas tú? Vamos un poquito para ir cambiando un poco el tema, pero siguiendo con lo pulmonar y respiratorio, del ejercicio en pacientes con cáncer de pulmón. Independiente del paciente que tenga cáncer o no tenga cáncer, el ejercicio es maravilloso, creo que nos hace felices. Pero el único medicamento, porque al final de cuentas el ejercicio requiere una prescripción médica, no cualquiera va al kinesiólogo, sino que requiere una prescripción médica, el único medicamento, orden que ha sido demostrado que mejora la sobrevida es la rehabilitación pulmonar. La sobrevida, o sea, esa persona va a vivir más tiempo porque tiene una persona, un kinesiólogo que lo ayuda. Eso es así. Entonces, ni el oxígeno ha demostrado aumento de la sobrevida, aumenta obviamente la calidad de vida, etcétera, pero no te vas a vivir más porque ocupas oxígeno, vas a tener mejor calidad de vida. No vas a vivir más porque ocupas inhaladores, no vas a vivir más. Qué importante eso. Pero la rehabilitación pulmonar aumenta la sobrevida, o sea, te vas a... Va a vivir más, se va a demorar menos en morir en el fondo este paciente. Va a vivir mejor, va a tener mejor calidad de vida, va a dormir mejor, va a tener mejor desarrollo muscular. También al mismo tiempo se genera también compañía, también se genera un acto social cuando una persona tiene rehabilitación. Entonces para mí la rehabilitación y los kinesiólogos, sobre todo en su día, son fundamentales y eso es súper importante, saber que uno puede cambiar la vida de alguien. Yo creo que la rehabilitación pulmonar es lejos lo que por lo menos a mí me ayuda mucho en los pacientes, sobre todo que ya no podemos aportar de otra manera. Sí, muy importante eso que acaba de decir. Otra pregunta. ¿Afecta realmente la contaminación ambiental en la salud pulmonar? Bueno, sobre todo en lo que es en el sur hay una biomasa que se llama, que hay un EPOS por biomasa, hay una alteración a nivel pulmonar y produce antracosis, que es acumulación de diferentes sustancias dañinas en el pulmón. Y eso tiene que ver desde la contaminación, sobre todo ciudades contaminadas. Yo no podría decir Santiago, sí, pero Los Ángeles es una ciudad súper contaminada, Temuco una ciudad súper contaminada con altos niveles de biomasa. Hay unos índices también y uno puede evaluar a nivel de Chile cuál es el nivel de cada ciudad. Obviamente que en el verano va a haber menos biomasa que en el, pero que cuando uno evalúa a través del tiempo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica por biomasa no deja de ser y está indeterminada. Uno no podría establecer cuánto hay. ¿Por qué? Porque generalmente llegan pacientes de un área rural con alto carbón, que tuvo tuberculosis, que fuma. Claro. Entonces no es más claro, tiene otros efectos, claro. Pero uno ve siempre a esas personas mayores, mujeres que nunca han fumado, que están en contacto con la leña, con el carbón, con el brasero, con la estufa leña, y finalmente se les produce una enfermedad pulmonar obstructiva. Todavía se usa brasero, ¿eh? Todavía hay lugares donde todavía se usa brasero. Sí. Rodri, ¿tienes alguna pregunta más? Sí, porque yo tengo 80.000 preguntas, pero no vamos a hacer... Sí, una pregunta... Tengo miles. Bueno, no, si no es chiste, yo tengo miles de preguntas. Una que tocamos, pero sería bueno recalcar los exámenes que debería hacerse uno. Hablamos del... ¿Del escáner? Sí, del escáner que se hace una vez al año. Sí, pero fumadores. Fuera de mayor a 55 años, pacientes debieran tener un escáner anual. Y cualquier persona que fuma debiera hacerse espirometría para visualizar si la persona tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Con el tiempo también se ha visto otra, que es el pre-EPOC, que tiene un nombre especial, pero como una etapa previa en que hay una disminución del BEF1, que es un número que está en la espirometría, como le digo yo, estas áreas chicas que sabe el especialista, que uno puede determinar el daño al pulmón que está produciéndose. Pero el escáner también nos va a ayudar a varias cosas. Nos va a mostrar tumores, pero también nos va a ayudar a ver enfisema y el daño pulmonar. Y muchas veces, además de eso de las enfermedades pulmonares por tabaco, hay enfermedades relacionadas al tabaco. O sea, son 4 enfermedades relacionadas. ¿Cuáles son esas enfermedades? Tienen nombre, se llama RIBLD. Ah, son súper fáciles de aprender. Sí. Pero digamos que hay enfermedades relacionadas al tabaco. O sea, son eso. Está la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tengo el cáncer de pulmón, y asociado a eso las personas que fuman tienen más riesgo de hacer fibrosis. Y la fibrosis, sobre todo la pulmonar idiopática, tiene una sobrevida de 3 años en su mayoría. Afortunadamente ahora han aparecido nuevos medicamentos que hacen que aumenten a 5 años, 10 años, y esperamos que en este próximo tiempo también se vayan desarrollando nuevos medicamentos que nos ayuden a avanzar en ese aspecto. Pero también hay fibrosis. Hay que ayudarse. Claro. Al final el pulmón es un órgano que le gusta tomar aire limpio y botar aire sucio, no aire sucio y botar aire sucio. Entonces al final de cuentas reacciona frente a los elementos, ya sea el vapor, la marihuana, el tabaco. Al final el humo produce daño a nivel del pulmón. Ya, perfecto. Entiendo. Ya, tengo otra pregunta. Sí, vale. Entre el vapor y el cigarro, digamos, ¿por qué haría tan mal el vapor si en el fondo no tiene nicotina? O sea, tiene nicotina. Algunos que ya, pero ya, supongamos uno que no tiene nicotina. ¿Es ese aire caliente lo que provoca los problemas? ¿O? Son bastante diferentes. O sea, son diferentes elementos. La combustión, obviamente, y se liberan sustancias. Por ejemplo, el formaldehído, que también son sustancias precancerígenas. Que lo tiene el vapor. Que lo tiene el vapor. El mismo del THC, que tenía aumento de la enzima E, si no me equivoco, y esa produce mayor riesgo de hacer el EVALI, que es el daño asociado al pulmón. Ya, o sea, estamos muy, muy, muy mal los que vapean. Sí. Ya. No vapear. Derribando mitos. Derribando mitos. Oye, ya, yo quiero que me digas entonces, Ceci, ¿qué hábitos saludables tú nos podrías, como para cerrar un poquito, que sean fáciles, rápidos y baratos? Porque no toda la gente, que yo sé que hay algunos, pero que creo que tú como especialista podrías darnos unos tips de qué cosas hay que dejar de hacer para tener una salud respiratoria. Bueno, cualquier médico broncopulmonar o médico cardiólogo te va a decir que lo más barato es dejar de fumar. O sea, claramente no fumar, aparte de que creo que vale como 5.000 pesos cada cajetilla, algo así. Y algunos fuman hasta 2 cajetillas al día. 3, yo conozco 3. Me parece una cantidad 15 lucas enorme de dinero, considerando también cuál es el sueldo mínimo de Chile. Y eso es lo más barato, costo efectivo, alcanzable para todos. Dejar de fumar es algo que la mayoría puede tener. Después, obviamente, existen los parches de nicotina y otras cosas que requieren otros gastos, pero en general una persona que tiene una carga tabáquica baja puede dejar de fumar. Lo otro es todo lo que es el ejercicio. El ejercicio, entre todo, cualquier persona puede bajar en YouTube algún elemento, pauta de ejercicio. No requiere una gran elaboración para poder mejorar el nivel cardiovascular. Yo creo que ahí tú puedes ayudarme mucho más como kinesiólogo respecto a los beneficios del ejercicio, pero obviamente se liberan sustancias a nivel cerebral que disminuyen el estrés, favorece también que duermas mejor, mejora finalmente también vas a respirar mucho mejor porque te permite ingresar mayor volumen de oxígeno en vida. Claro, y no estar expuesto a final de cuentas a polución.
Y aquellas personas también que están expuestas a polución, de repente usar sus mascarillas. Hay gente que de repente está expuesta a ciertos químicos y no ocupan tampoco sus elementos de protección, eso también es importante. Oye, eso me encanta ahora después de la pandemia. A mí como que no me da vergüenza salir con la mascarilla. Sí. No, es que como... quedó como un... ¿Sí? Quedó implantado, como que ya no es raro. Como que si yo me siento resfriada y voy a ir a comprar, me pongo la mascarilla y no me da plancha. Antes era así como, que desubicado con mascarilla que se cree china, así como... Sí, los chinos usaban mascarilla. Sí, guantes, todo. Y eso es súper bueno porque creo que como en muchas personas quedó eso de usar la mascarilla, no solo cuando nosotros estamos resfriados, sino que quizás en este mismo tiempo, si vamos a ir al mall, vamos a ir a un lugar cerrado, a lo mejor no estamos con ningún síntoma, pero ponerse la mascarilla nos ayuda. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? A ver, cualquier persona que está resfriada por respeto al resto debiera usar mascarilla. Claro, no, yo te digo una persona que no tiene ningún síntoma y voy a ir al mall, ponte tú hoy día. Pero sabemos que hay muchos virus dando vueltas hoy día. ¿Es mejor me pongo la mascarilla o no es necesario? Mira, yo creo que cuando uno respeta los espacios más de 1 metro, 2 metros, uno no debiera por qué usar mascarilla. Porque al final de cuentas la mayoría de los elementos que uno adquiere son por gotitas. Eso requiere un contacto físico cercano. Pero obviamente en el biotren, si yo tengo alguna enfermedad, obviamente voy a tener más cuidado. Si yo no me quiero enfermar, que me pregunta mucha gente, doctora, ¿qué puedo hacer para no enfermarme? Obvio. Usar mascarilla, lavado de manos, nosotros aprendimos eso y definitivamente da resultado. Y el otro que está comprobado, por lo menos del área de vista broncopulmonar, es la vitamina C. Usar vitamina C, 1 gramo de la típica efervescente desde marzo a agosto. ¿No tiene contraindicación eso? No, te disminuirá el riesgo de tener enfermedades respiratorias. Oh, qué buen tip. Dato ese. Sí, buen dato ese. Vitamina C de 1 gramo. Sí. 1 al día. 1 al día. Me da una ¿Efervescente o no cápsula, efervescente? un tubito, yo siempre Sí, digo. esos son Pero efervescentes. ahora vienen de distintos sabores, entonces no me gusta la naranja, bueno, pero viene piña. Tiene todo un abanico, señora. Sí, no tiene excusa para... La entienda. Sí. Así que pueden ahí tener asequible. Ya, genial. Bueno, muy buena información la que acabamos de aprender. Me encanta. Sí, para ir cerrando, ¿cierto? Este gran capítulo, reflexionar un poco de bueno, yo creo que en verdad todos los puntos que tocamos fueron importantes. Súper interesante. También vamos a poner alguna gráfica, ¿cierto? En el video para que vaya a tener una información más visual. Pero importante, primero yo creo, los que fuman, hacerse exámenes. Preventivo. Una vez al año. Sí, constantemente, ejercicio y higiene personal, que yo creo para evitar estos contagios. Bueno, que todo esto lo enseñó la pandemia, yo creo que hoy implantado eso de lavarse las manos, usar mascarilla, y las personas que tienen síntomas, ir a hacerse exámenes con mascarilla. Y el que fuma, como dices tú, que no fume. Sí. No fume más, no fume más. Así Hay de muchas simple, técnicas no para dice dejar de yo. fumar, no hay que cerrarse en que no se puede, y yo creo que hay muchas formas de poder hacerlo. Bueno, hay que entender que a veces uno también tiene que pedir ayuda. Yo encantado de ayudar a las personas que quieren dejar de fumar. Te pueden encontrar en clínica En la clínica de salud está la... Sí, vamos a dejar ahí la información para... Así que yo contacto. feliz de ayudarlos. Se puede. Tengo varios pacientes que han dejado de fumar. Yo siempre digo, con que un paciente deje de fumar al Sí. año, yo me voy por regalada, pagada. Y ya a esta fecha creo que por lo menos tengo 10. Así que yo con eso ya... Genial, Vamos por Ya ahí. viene. Sí. a romper Sí, récords. así que de verdad que es agradable poder ayudar y es algo súper costo efectivo. Yo creo que de repente siempre pensamos en el tabaquismo, en el cáncer, pero yo siempre digo a mis pacientes, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué tengo cáncer? Resulta ser que yo he fumado 2 cajetillas diarias, entonces está bien, hay cosas que no puede prevenir, pero las cosas que sí pueden estar de mi mano hay que hacerlo. Sí. Buena reflexión. Sí. Buena reflexión Buena para reflexión. terminar nuestro Sí, para podcast. terminar. Bueno, agradecerles, ¿cierto?, a ustedes por ver este capítulo, agradecer también a nuestra invitada, ¿cierto?, un aplauso ahí por estar aquí con nosotros, enseñándonos y, ¿cierto?, aclarando todos estos mitos, toda esta información que a veces uno no tiene claro, pero que viendo esto se puede aclarar mucho más. Así que, bueno, darle las gracias, doctora, por haber Bueno, ahí venido. les vamos a dejar el correo por si alguien tiene dudas o quiere
comunicarse conmigo para que... Igual nos escriben aquí abajo también. Sí, obviamente, nos vamos a dejarlo ahí. pueden escribir directamente. y le damos ahí las consultas. Sí, vamos a dejar ahí el contacto de la doctora ahí, su Instagram, su correo, para que ustedes tengan ahí a disposición para poder contactarla y hacerle todas las consultas que quieran. Así que bueno, eso, le damos las gracias y cerramos este gran capítulo de Súper. Entre Colegas ¡Y café! Muchas gracias.